yo fui detenida el 8 de agosto de 2008 y estuve en prisión durante 43 meses, casi 4 años. Estuve detenida en calidad de sindicada, es decir, que nunca se encontraron pruebas para condenarme. Es usual que en Colombia a las personas que hacemos parte de la oposición política se nos persiga de diferentes formas. O bien el terrorismo de Estado que opera en Colombia, o bien desaparece a su opositor político, o lo asesina, o lo encarcela. Se criminaliza la participación en la actividad social, en la lucha social, en la lucha popular y en la lucha política de oposición. Como defensora de derechos humanos y también como una mujer militante de la izquierda colombiana, pues obviamente también corría ese riesgo. Y en mi caso fui detenida bajo falsos cargos, con pruebas ilegales, y fue allanado el sitio de mi residencia en presencia de mi familia, de mi madre y mis 2 pequeños, hija e hijo, por parte de agentes de la Policía Nacional, de la DIJÍN, fuertemente armados, lo cual causó un gran trauma en la psicología de mis 2 hijas e hijos y de mi madre. Luego estuve en detención y en un juicio demasiado largo. La justicia en Colombia, en la justicia colombiana, los procesos judiciales son demasiado lentos. Colombia es de los países en los cuales un juicio demora mucho tiempo y la gente tiene que pasar muchos años en la cárcel hasta que le sea probado que no ha cometido un crimen o que haya terminado una condena. Entonces, lo que también es irregular en Colombia es que se hace un abuso de la detención preventiva. Yo estuve en detención preventiva, aún a pesar de que soy madre, cabeza de familia, y he sido yo siempre quien ha visto y ha cuidado de mis 2 hijas e hijos menores de edad. Y estuve en detención mientras me investigaban durante un tiempo demasiado prolongado, para ser justo. Durante el proceso se me abrieron 2 cargos, un cargo por rebelión, que es el cargo que se usa contra los opositores políticos en este país, y el otro cargo es el cargo de administración de recursos con fines terroristas, que también es una última estrategia de la justicia colombiana para hacer más gravosas las condenas de las personas que pertenecemos a la oposición política y que hemos trabajado desde diferentes espacios de la lucha social, y para precisamente mantenernos en la cárcel y de esa manera acallar nuestras voces y frenar nuestro trabajo. Estando en prisión, como cualquier militante sabe y es consciente, pues el trabajo no termina, y menos en la cárcel, donde las condiciones de violaciones a los derechos humanos son tan aberrantes. Entonces allí seguí mi trabajo de educación, mi trabajo de formadora en derechos humanos, de defensora de derechos humanos, organizándonos con las compañeras con quienes compartí, mis compañeras prisioneras políticas con quien compartí en el pabellón sexto de la reclusión de mujeres de Bogotá, Buen Pastor. Y esta actividad pues me ocasionó que la guardia penitenciaria me persiguiera duramente durante esos casi 4 años en prisión. Además, no se respetan los estándares internacionales en cuanto al tratamiento de las personas privadas de la libertad, que exige una clasificación de las personas que están privadas de la libertad. En mi caso, por ejemplo, no se tuvo en cuenta la diferencia que debe existir en el tratamiento entre personas sindicadas y condenadas. Entonces a mí se me dio el mismo tratamiento como se lo darían a una persona que está condenada por un delito. Entonces son solo una muestra de todas las cosas que vulneran los derechos de las personas privadas de la libertad en este país.
El juicio también durante todo el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades y de ilegalidades. Desde el mismo inicio, cuando se me detiene arbitrariamente, porque se lo hace con falsos cargos y basado en pruebas ilegales. Porque las pruebas que se usan en mi contra son pruebas que se obtienen ilegalmente tras el bombardeo a Sucumbíos, Ecuador, a un campamento del líder de las FARC, Raúl Reyes, donde personal de la policía incauta sin tener la capacidad para hacerlo, la formación para hacerlo, incauta material probatorio y sin contar además con el permiso de las autoridades del otro país, del Ecuador, que eran quienes tenían la potestad para hacer ese levantamiento de material probatorio. Entonces se hace de una manera completamente ilegal y durante el proceso nunca se nos entregan las pruebas a la defensa, a ninguna de las personas vinculadas al proceso. Y eso pues es otra ilegalidad más, porque se supone que se debería dentro del debido proceso tener derecho a conocer las supuestas pruebas por las cuales se le abre un proceso, un caso. Nunca se nos entregaron, simplemente se entregan borradores de documentos Word que no son válidos en ningún juicio. Pero mientras eso pasa es un juicio muy largo que me lleva a estar 4 años en prisión. Se me niega además en 10 oportunidades el beneficio de la detención domiciliaria, porque se me manda al abrirse un cargo por terrorismo, se traslada mi proceso a la justicia especializada en Colombia, lo que eso significa que las condenas, en el caso de ser condenados, van a ser mucho más altas y los beneficios jurídicos a los que se tiene derecho cualquier persona privada de la libertad dentro de la justicia ordinaria se pierden. Entonces se me niega consecutivamente la posibilidad de ese beneficio. Finalmente se me niegan una y otra vez todas las solicitudes de parte de la defensa para que se me otorgara la libertad por vencimiento de términos, porque habían pasado ya muchos años sin que se resolviera mi situación. Y tras la negativa de una y otra vez, finalmente el 29 de febrero de 2012 fui notificada de que los tribunales me otorgan la petición de libertad inmediata por vencimiento de términos. O sea, en esta oportunidad nos dan razón a la defensa y a mí, y que tenemos derecho a la libertad inmediata, por cuanto el proceso ha sido bastante irregular e ilegal. De esa manera recuperó mi libertad el 1 de marzo de 2012. Esta libertad obedece en gran medida a la gran presión internacional ejercida en una campaña que se hace de mi caso. Una campaña que desde el principio estuvo acompañada de muchas personas en diferentes partes a nivel nacional, pero también a nivel internacional, haciendo presión al gobierno nacional y a las autoridades en este país, diciendo que todo lo que estaba ocurriendo alrededor de mi caso era una injusticia y era una ilegalidad. Y a eso yo le agradezco mucho y sé lo valioso que es en estos casos de persecución política el acompañamiento internacional.